nueva la que se suma a esta casa con la cual estamos súper encantados, porque mientras mayor información tengan ustedes, que todo lo que hacemos aquí también quiero que tengan claro que es por ustedes, queridos oyentes, para a lo mejor en alguna que otra ocasión se quiten esa venda y en otras aprendan también las cosas como son. En este caso, Jordi Gonzalo Pros, él es farmacéutico, naturópata, especialista en productos naturales y tiene un máster en biotecnología vegetal. Este hombre es increíble. Ya lo conocíamos este pasado martes, que nos acompañó en la tertulia, y que la verdad que también nos diste unos datos muy interesantes sobre la listeriosis. La listeriosis. ¿Cómo estamos, Jordi? Buenas tardes, Neri. Encantado de estar aquí, ilusionado por empezar esta nueva andadura en este programa que estamos haciendo juntos. Darle las buenas tardes a nuestros oyentes y a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales. Y muy contento con la tertulia y entusiasmado con esta nueva sección que, como tú bien has dicho, se tratará de dar información, pautas y que los radioyentes se lo pasen bien, se distraigan y que tengan informaciones nuevas, y si algo de lo que se dice les resulta interesante o útil, yo estaré particularmente feliz. Igualmente yo. Además, le hemos puesto un nombre a esta sección y se va a llamar Los secretos de Gonzalo. Sí, es una sección muy personal, pero que va asociado un poco también a mi andadura y el por qué un poco hemos llegado a dar ese nombre tan particular, tan peculiar, que tampoco es que sean secretos, no es nada que no se sepa ya, simplemente es una compilación, una parte de experiencia de 20 años detrás de un demostrador de oficina de farmacia, de ir a caballo entre la que es la medicina convencional con lo que se puede considerar una medicina natural, con los productos naturales, conociendo y trabajando con homeopatía, con fitoterapia, con suplementos vitamínicos, de minerales, lo que se conoce como nutrición ortomolecular, y otro tipo de herramientas, algunas más seguras que otras, que me han ayudado en mi quehacer diario a la hora de poder recomendar y a poder realizar mi labor de atención farmacéutica. Vale, estupendo. Vamos a ver, Jordi, yo supongo que semanalmente iremos desgranando punto a punto, ¿no? Elegiremos un tema en concreto, o ya tú nos traerás un tema en concreto, que luego, poquito a poco, iremos dando a conocer al oyente, ¿no? Desde sus comienzos hasta el final. Exacto. Esa es la idea. El programa vamos a hacer al principio vamos a hablar de nutrición, de pautas de nutrición, de hacer un poco un glosario de lo que vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar de patologías, vamos a hablar de suplementación, ya sea con plantas, ya sea con vitaminas, como hemos dicho antes, con todas las herramientas que podamos hacer, hábitos de vida. Hablamos de hábitos también nutricionales, porque, Neri, la verdad, yo es que cuando hablo de dietas me pongo de mal humor y me entra hambre. Entonces prefiero más hablar de hábitos nutricionales saludables, todo esto desglosado en cada una de las patologías. Procuraremos hablar cada semanalmente de una patología, de síntomas, de hacer una generalidad de la enfermedad en cuestión, y a partir de ahí ver o ir desglosando qué es aquello que el paciente puede hacer por sí mismo, aquellos pacientes que sufren esa patología o aquellos familiares que tienen enfermos en casa, qué pueden hacer por ayudar a llevar mejor esa enfermedad, a mejorar la calidad de vida. Todo va a ir orientado a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas que sufren alguna enfermedad, sufren síntomas desagradables o algún síndrome especial. De acuerdo. ¿Por dónde comenzamos hoy, Jordi? Bueno, simplemente hablar también un poquito. A mí me gustaría reivindicar, yo no dejo de ser farmacéutico y quiero reivindicar el trabajo de los compañeros de la bata blanca. ¿Sabes, Neri, cuál es la primera acción que hacemos en una farmacia cuando nos entra un cliente enfermo?
A ver. ¿Cuál? Pues, precisamente hoy al mediodía, antes de comenzar el programa, hoy llevo todo el día un dolor de cabeza, Jordi. Me lo creo. Me lo creo porque has tenido un día movido. Sí, pero y antes de comenzar el programa, fíjate, a las 5 de la tarde, ¿no? No me había tomado nada. Estaba intentando, digo, bueno, ¿será que a lo mejor tengo un poquito baja la tensión? ¿O será que la tengo disparatada también, ¿no? Digo, bueno, Neri come, Neri esto, yo misma, ¿no? Antes de tomarme algo químico, me refiero. Algo químico, me refiero. Entonces ya a las 5 menos 10 voy a comenzar el programa y no puedo comenzar con este dolor de cabeza porque no. Y fui al farmacia, ¿vale? Y compré lo típico, tú sabes ya, ¿sí? el ibuprofeno. Por ejemplo. Ahí está. Que a ver si tú me dices ahora lo contrario. Bueno, pero bueno. Compré ibuprofeno, tal, me lo tomé y la verdad el dolor de cabeza se me fue. Se fue. Estupendo. ¿Qué me hizo la farmacéutica, en este caso, que me atendió? Nada, ¿qué quieres? Digo, mira, me duele la cabeza, llevo todo el día con un dolor de cabeza. Y yo fui la que le dije, dame ibuprofeno. Bien. Seguramente esa farmacéutica te preguntó, te miró o valoró. Sí, me observó, porque aparte es conocida. Claro, conoce tu historial, conoce más o menos si tienes medicación crónica o no, te conoce de tiempo, sabe más o menos, como se suele decir, de qué pie cojeas. Aparte es habitual ir siempre a tu farmacia Por de supuesto, siempre, ¿verdad? ¿No? Es habitual que... Sí, porque somos los verdaderos centros de atención primaria. Claro. Ah, mira. Curiosamente, siempre se dice que el centro de atención primaria es el centro de salud, sí, el ambulatorio, pero realmente en patologías menores donde primero vamos es a la farmacia. Efectivamente. ¿Qué es lo que hacemos los farmacéuticos? Valorar. Lo primero que se hace, aunque sea cuestión de 2 minutos, en tu caso, porque ya te conocen y la cosa fue prácticamente instantánea, pero siempre la primera acción que hace un farmacéutico es valorar. Valoramos si podemos ayudar a ese cliente o debemos remitirlo a un médico, a un centro médico. Eso es vital. Con eso, ¿qué quiero reivindicar? Quiero reivindicar lo siguiente de lo que voy a comentar. ¿Sabes cuál es el producto más codiciado que vendemos en la farmacia? Pues lo que yo he comprado. No, confianza. Ah, bien. Efectivamente, hombre, el farmacéutico te transmite confianza, ¿no? Claro. Te fías de su valoración, claro. Exacto. Ese es el producto más importante que podemos ofrecer en la oficina de farmacia. Y de ahí quiero reivindicar el respeto a la bata blanca. Cuando un farmacéutico te dice que no a algo, siempre es por razones importantes. Cuando un farmacéutico te remite a un médico con su mejor de las sonrisas, siempre es por razones importantes. Y ese es el trabajo más importante que hacemos. Siempre es la primera acción y va continuado de esa confianza que se forja día a día, semana a semana, mes a mes. Por eso ahí cada cliente tiene su farmacéutico de confianza. Hay veces que se desplazan bastantes distancias para ir a la farmacia de confianza, donde la atienden concretamente, la conocen a la persona, saben cómo es y le van a atender a su gusto. De acuerdo. Vale. Eso es lo que quiero reivindicar desde aquí, mis compañeros de bata blanca, o de bata rosa, o de bata verde, porque hoy en día llevamos muchos colores, pero simbólicamente de bata blanca. Vale. Reivindicar también que los fármacos son productos químicos muy potentes, que los fármacos no es una cuestión para tomar a la ligera, sino que hay que seguir las pautas, tanto que dicen el médico, sea cual sea el facultativo que nos ha prescrito ese medicamento, como las instrucciones, en este caso, del farmacéutico que nos dispensa el medicamento. Es importante seguir las pautas que nos marcan, tanto en dosificación como en duración de tratamiento, y es importante que si hay que repetir tratamiento, ponerse primero en manos, preguntar o bien en la farmacia de confianza o bien directamente dirigirse al médico si aparece un cuadro a posteriori similar, aunque tengamos la medicación en casa. Siempre es importante. ¿Por qué cuento todo esto? Porque, como he dicho, los fármacos son productos químicos de una elevada potencia que tienen un efecto, como en tu caso el ibuprofeno te acaba de ir maravillosamente bien en un instante,
pero también tienen efectos adversos. Sí. Tienen efectos indeseables que a unas veces son evitables, otras veces no se pueden evitar, y que dependiendo, evidentemente, del tipo de fármaco, del tiempo de toma y de la pauta de esa toma, pues serán más intensos o menos intensos. Curiosamente, ¿sabes cuántas reacciones adversas a medicamentos producen muertes en el año en el territorio español? No, no lo Te sé. podría sorprender. No lo sé. En palabras del presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, te diré que es la quinta causa de muerte en este país. ¿En serio? Y dirás, bueno, es la quinta causa, ¿y esto cuánto supone? Pues bueno, digamos que son 7 veces más que los accidentes de tráfico. Increíble, ¿no? Increíble, sí. ¿Por qué se producen este tipo de reacciones? Aparte, hablamos de fallecimientos, evidentemente, y reacciones adversas. Pero demostrado precisamente de que ha sido por una reacción adversa de un medicamento. De un medicamento, porque han acabado en hospitales. Ajá, vale. De hecho, se hizo un estudio en el Hospital de Zaragoza de reacciones adversas en pacientes hospitalizados. Hablaban de un estudio hecho en una edad avanzada, hablaban de una media de edad de 73 años, y una cantidad de pacientes, creo que eran 283 individuos. De esos 283 individuos, 133 dentro del hospital padecieron reacciones adversas a medicamentos, de los cuales casi el 3% terminó en un fallecimiento. Algunos de los cuales necesitaron una segunda rehospitalización a causa de las reacciones adversas a medicamentos. Quiero decir, con eso no quiero alarmar a nadie, simplemente que tengamos en cuenta que los fármacos son importantes, son potentes y hay que utilizarlos de forma adecuada. Simplemente eso. Ante cualquier duda, como dice la televisión, que es muy sabia, consulte a su farmacéutico. Eso no hay que olvidarlo. Exacto. Ante la duda tenemos el farmacéutico de confianza en la farmacia de confianza, y si no, ya se pueden dirigir aquí a la radio, que tenemos un farmacéutico que estará gustosamente encantado de solucionar cualquier duda. A Jordi, precisamente, que Claro nos que trae los secretos de Gonzalo aquí semanalmente en este batiburrillo. También, Jordi, bueno, también nos darás un teléfono de contacto también al finalizar esta sección en la que podamos contactar contigo, donde verte, etcétera, ¿no? Sí, al final de la sección der mis datos de contacto para que podamos tener esa interacción o sepan dónde me pueden localizar, tanto aquí en la radio como por correo electrónico. Me sorprende ese dato que me acabas de dar, ¿eh? Sí. Pero otra cosa, ¿por qué nos salta tanto a los medios de comunicación? Eso es una pregunta que yo también me hago, porque yo también me sorprendí cuando estuve buscando información. Yo sabía que sí que había muchos casos de reacciones adversas a medicamentos. Sí que lo que comentábamos el martes, ¿acuerdas que hablamos de los servicios de farmacovigilancia? Sí. Bien, pues hoy los servicios de farmacovigilancia son muy activos. Y son muy activos precisamente para minimizar este tipo de reacciones, porque una vez se da, pues dependiendo de la gravedad de esas reacciones, pues se van tomando medidas. Se han llegado incluso a retirar fármacos o a restringir fármacos. Cuando un fármaco de una consideración habitual pasa a ser, por poner un ejemplo, lo que se entiende por un diagnóstico hospitalario, normalmente puede ser por una cuestión económica o puede ser por una cuestión de salud pública, que el fármaco es muy efectivo, pero que tiene unos efectos secundarios que son potencialmente importantes, lo suficiente para que esté en manos de un médico especialista y que salga de un hospital. De ahí el nombre. Me gustaría hacerte una pregunta, Jordi, porque me surge aquí hablando contigo. Para que un fármaco ya salga al mercado, ¿cuántas personas hemos tenido que probarlo? Porque respecto a esas reacciones alérgicas, y yo he oído en más de una ocasión, bueno, el producto, por ejemplo, que yo acabo de decir, el ibuprofeno, eso todo el mundo lo toma.
Bueno, de hecho, no, ahora recordando, sí conozco a 2 personas que me han dicho en más de una ocasión, lo típico también, oye Neri, tienes... pero me piden el paracetamol, dice, no, porque yo soy alérgica al ibuprofeno. Solo 2 personas que conozca personalmente que me han dicho eso, ¿no? Pero una amplia mayoría de gente toma el ibuprofeno. ¿Cómo o sea, cómo llega ese producto, ese fármaco a todo el mundo, a toda la ciudadanía, y resulta que hay un porcentaje que les produce esa reacción? Sí. Aquí que me gustaría diferenciar 2 cosas, porque hemos hablado de cosas ligeramente diferentes. Sí. Entonces, una cosa son las reacciones adversas de los medicamentos y otra cosa son las reacciones de alergia. No, perdona, también, es verdad. Yo te dije alergia, lo que ya está claro, si ya tienes alergia es que eres alérgico. Exacto. No, eso es personal, las alergias siempre son personal, exacto. y por muy estudiado y por muy tratado que sea un fármaco, si es personal, es personal. Ahí está, no, disculpa, fui yo al utilizar, bueno, porque estas 2 personas eran alérgicas, ya me lo decían, no, claro. Soy alérgica. Pero eso, ¿cómo sabemos si un producto, si no tengo ningún tipo de alergia, si no, al final tengo una reacción, me la provoca a mí y no se la provoca al resto? Porque ya está testado, ¿no? O sea, antes de salir a la calle... Claro. Supongo que sí, lo habrán probado con muchísima gente, ¿no? Supones bien. Vale. O sea, los medicamentos desde que, digamos, nacen, es decir, se idean, hasta que salen a la calle, pasan por diversas fases de estudios clínicos. La última fase siempre es el estudio, el testaje en individuos sanos, en el cual la última fase siempre es antes de salir al mercado, en humanos y en humanos sanos. Entonces, a partir de ahí sale a la calle. Lo que pasa a posteriori es tramitado a través del servicio de farmacovigilancia. Estos servicios suelen prestar más atención a los fármacos nuevos, lógicamente, que a los fármacos viejos. A los que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Porque el ibuprofeno, por ejemplo, que es el caso que tú has puesto antes, es un fármaco que lleva muchos años en el mercado, que las reacciones adversas que da, los side effects que da, están más que descritos, porque son los que ponen en el prospecto, y sabemos lo que hay. O sea, puede haber una toxicidad por un consumo excesivo, o sabemos que, al igual como otros antiinflamatorios no esteroideos, si tomas mucho ibuprofeno, lo primero que te va a pasar es que te va a irritar el estómago. Eso es lo primero. Esa es una reacción adversa. Eso es un efecto adverso, no solo del ibuprofeno, sino de toda la familia de antiinflamatorios no esteroideos. Eso es lo más habitual. Y algunos, dentro de la misma familia, algunos fármacos tienen esa acción más marcada y otros la tienen menos. Por ejemplo, el diclofenaco a ese nivel es más marcada la acción de irritante sobre la mucosa gástrica más que el ibuprofeno. Eso no quita que hayan personas más sensibles a un fármaco que a otro. Eso no quita que hayan metabolismos más sensibles a uno que a otro. Eso no quita que por los cuadros de otros fármacos, o por los cuadros médicos, o por el tipo de vida que tenga, sea más sensible a un tipo de efecto adverso que otro. Por ponerte un ejemplo, siguiendo con los antiinflamatorios, si ponemos a 2 personas que están tomando diclofenaco, pero una de ellas es muy nerviosa, es más probable que tenga antes mayor irritación, o que tenga una menor tolerancia a la irritación gástrica, y enseguida se note esa acidez, ese dolor de estómago, que una persona más tranquila. Por una razón simple: por el hecho de estar nervioso ya te está generando ácidos el estómago, con lo cual se incrementa. Estás incrementando, claro. Potenciando, ¿no? Se está potenciando el efecto ulcerogénico que tienen los antiinflamatorios no esteroideos en general, que es algo que también hablaremos en la sección en la que estamos conversando, en los hábitos de vida saludables, control de estrés, la importancia del estrés en nuestra vida cotidiana. Entonces, el estrés, por ejemplo, es un proceso
muy curioso, que ya lo veremos más adelante, en el cual se generan toda una serie de cambios metabólicos y cambios fisiológicos que hay que tener muy en cuenta. Y eso afecta no solo al ibuprofeno o al diclofenaco en este caso, sino afecta a muchos más fármacos y afecta a muchas más... O sea, ¿quieres decirme que a lo mejor teniendo esa patología, estrés, por ejemplo, aunque tú estés tomando un medicamento, puede ser que te haga una reacción adversa? Exacto, que Por puede ser más sensible. Hemos puesto un ejemplo exacto, que puede ser más sensible. Más sensible. Claro, claro. También hablamos de interacciones medicamentosas. Hablamos hasta ahora estábamos hablando de un fármaco cuando te estás tomando un fármaco solo. Sí. Tenemos los abueletes que toman varios. que toman, por regla general, están polimedicados. Entonces, evidentemente, hay que tener en cuenta esas interacciones medicamentosas. Eso es otra cosa que no he entendido. Y ahora me voy a remitir a... No me gusta poner ejemplos de mi familia, pero, por ejemplo, mi suegro, ¿vale?, tiene una batería de pastillas. Claro. Pero vamos, de hecho las lleva en una cajita y está tomándolas a lo largo, a lo largo del día. Por las mañanas unas, al mediodía otras y por la noche otras, ¿no? Pero que se toma como 2 o 3, y recuerdo que en la última ocasión, digo, bueno, te estás echando el estómago, hablaba yo con él. Y le dice, bueno... Y me empieza a comentar, dice, no, es que por las reacciones que le da cada uno, claro, de esas pastillas, dice, no, esta es para el ácido. Claro. Esta es, y para el ácido que le ocasiona el tomarse la otra para el corazón, que en este caso él tiene ciertas tal. Esta es para, digo, pero... Y se puede, ahora teniéndote a ti aquí, se puede, cada fármaco va a cada dolencia o patología que tienes. Sí. ¿Sí? En general sí, que los fármacos... Pero al tomármelos todos juntos me refiero. Sí, ¿no? sí, por eso hay siempre... Lo de los abueletes que estás comentando. Claro, por eso es importante lo que te comentaba antes, la pauta de tratamiento. Es importante que si el médico recomienda que la pastilla blanca se tome por la noche, la amarilla se tome por la azul, la amarilla se tome por la mañana y la roja se tome cada 8 horas, se hagan las cosas así, porque precisamente se intenta o se procura evitar que hayan combinaciones que puedan ser perjudiciales para el paciente. Se facilita en algunos casos que el medicamento vaya acorde con la fisiología nuestra y se intenta evitar esas reacciones adversas. No se puede tomar todas de golpe en un momento dado. Incluso hay algunas que hay que tomarlas antes de las comidas, otras hay que tomarlas con las comidas, otras hay que tomarlas entre las comidas. Por eso es importante, aunque digas, no, se junta todo en el estómago. No, un momentito, no es así. Si el médico te dice que hay que tomarla antes de las comidas, antes de las comidas. Si es con la comida, es con la comida. Y si es entre comidas, significa entre comidas. Eso es importante para evitar justamente lo que estábamos hablando. Evidentemente, cada compuesto, la magia de la química, ¿no? Cada medicamento va por las mismas vías que puede ir en los alimentos. Simplemente el laboratorio de nuestro cuerpo pasa por diferentes estadios donde se producen toda una serie de cambios químicos. Hay algunos que son más evidentes y es cuando ejercen esa acción. Y ejercen la acción cuando se pasa... en lugar de pasar por el estómago y se absorbe, pasa por el intestino y se absorbe, pues en el pH del intestino es cuando se ejecutan esos cambios y es cuando el fármaco es activo. Por poner un ejemplo, los antibióticos que se utilizan para la infección de orina pasan inactivos los específicos de infección de orina, como puede ser el norfloxacino, como puedan ser, no quiero tampoco aburrir a nuestros oyentes con nombres técnicos, pasan inactivos por todo el cuerpo hasta que llegan a los riñones y ahí se producen toda una serie de cambios químicos que hace que se activen y ejerzan esa acción antibiótica de vías bajas, de vías de riñones a uretra, a vejiga.
Tenemos a través, saludamos de nuevo a los televidentes, yo tengo que llamar ya televidentes porque la radio esto es radio, pero bueno, al utilizar las cámaras, al entrar por las redes sociales, Facebook, Twitter, claro. Y nos envían preguntas, claro. Gonzalo, ¿te parece? Te digo. Sí, claro que sí. Vale, nos dicen, aunque no tiene con lo que estábamos hablando, pero bueno, fármacos adecuados. ¿Qué opinan acerca del uso de píldoras abortivas como método anticonceptivo y el fácil acceso a este por parte de los adolescentes? No sé si tiene que ver con nuestra sección, porque aparte nos piden nuestra opinión, ¿no? Claro, sería quizás más para hablar en una tertulia o en un efectivamente, efectivamente. Pero voy a contestar rápidamente. Y píldoras abortivas como tal no las hay en el mercado. Lo que hay son anticonceptivos de emergencia. Lo que impiden esos anticonceptivos de emergencia es la anidación del óvulo fecundado en el caso de que las hubiere. No provocan directamente el aborto. Si hay un medicamento que no es que sea abortivo, porque realmente se utiliza como su indicación terapéutica, es un protector de estómago, que es el misoprostol, que como efecto secundario sí provoca contracciones uterinas, y es lo que en algunos casos se ha utilizado. Yo recuerdo que hubo hace unos cuantos años un barco que estaba anclado en las costas del Mediterráneo a una cierta distancia para no tener problemas legales, donde practicaban abortos con este tipo de fármaco. Como curiosidad, como anécdota. Pero píldoras abortivas como tal no existen en el mercado. O sea, es el fármaco que... Lo único que se ha utilizado es este fármaco, que no creo que en ningún caso esté al alcance, ni mucho menos de adolescentes, porque si se utiliza para realizar abortos, hay un ginecólogo detrás, hay una prescripción médica, hay una valoración y hay todo un profesional detrás. De todas formas, exacto, de todo esto que tú dices, tiene que estar el ginecólogo, tiene que estar el médico y tampoco me la venden sin una receta médica. Se precisa receta médica para ese tipo de medicamentos. Bueno. No son productos de venta libre. Respecto a qué opinamos, yo no sé tú, Gonzalo, si quieres dar tu opinión, pero yo creo que eso es mejor para una tertulia, si a ustedes no les importa, ¿de acuerdo? Y ahí sí podemos vertir nuestras opiniones, o por lo menos yo, mi opinión personal respecto a que los adolescentes puedan llegar a tomar esas píldoras, porque el acceso, como tú acabas de comentar, no lo tienen. No es libre, no lo tienen. Ahí está. Pues continuamos. Continuamos. A ver, estábamos hablando, bueno, o no sé si ya me quieres dar alguna... Quería simplemente hacer una matización con respecto a lo que hemos hablado de los abuelos polimedicados. Exacto. De alguna forma explicar el por qué. Los secretos de Gonzalo va a tener esta sección y vamos a hablar de todas esas pautas que van a mejorar la calidad de vida. Voy a elegir y elijo, porque ha sido siempre mi herramienta preferida de trabajo, los productos naturales, precisamente porque mayormente son seguros. Las plantas medicinales, la mayoría son seguras. Hay que tener en cuenta siempre el historial del paciente. No significa que estén exentas de efectos secundarios y estén exentas de interacciones medicamentosas. ¿Las tienen? Las tienen. ¿También tienen esos efectos secundarios las plantas medicinales? Claro, las plantas medicinales sí. Otra cosa es, por ejemplo, los fármacos homeopáticos. Los fármacos homeopáticos sí se ha visto que son seguros. Eso sí que no tienen interacciones medicamentosas y son seguros para todos los pacientes. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿O por qué no? En Porque realidad, ¿por qué no lo el fármaco homeopático tiene una farmacología distinta. Estamos hablando de diluciones infinitesimales. De ahí la polémica que existe hoy en día y que ha sido facilitada gracias a los nuevos ministerios de Sanidad y de Ciencia que tenemos en este maravilloso país,
pero siguiendo las directrices de la Comunidad Económica Europea, son medicamentos y son medicamentos de dispensación exclusiva en oficinas de farmacia. Sí se ha visto, porque se han hecho estudios, se hicieron estudios hace un par de años a nivel mundial, donde se estudiaron precisamente las reacciones adversas a medicamentos a nivel mundial asociadas a medicamentos homeopáticos. Y se vio que de todo el mundo en 33 años no había un número relevante de reacciones adversas a medicamentos, y la mayoría de esas reacciones adversas a medicamentos no eran del propio medicamento, sino que eran del excipiente con el cual se había hecho el medicamento, que ni siquiera era por el principio activo. Lo hicieron además detractores de la homeopatía, que eso es lo más interesante. Siempre el espíritu crítico creo que es importante. Claro. No ver lo que uno quiere ver. Dice que unos malos resultados no te enturbien una buena teoría, sino realmente exponer lo que hay. Y se declaró que los medicamentos homeopáticos eran completamente seguros. ¿Por qué la fitoterapia, y ahí distingo, no es segura? Porque la fitoterapia, al igual como los medicamentos de síntesis, son principios activos que ejercen una acción. El medicamento homeopático lo que hace es despertar una respuesta en el organismo. Por eso hay pacientes a los que se les puede dar el medicamento homeopático, hay pacientes a los que no. Y la forma de tomarlo es completamente distinta de lo que es un medicamento homeopático o lo que es un medicamento químico en este caso o fitoterápico en otros. Porque la acción es en los dos casos el producto va a ejercer una acción. Si yo cojo, para ponernos un ejemplo, si yo tengo un extracto de pasiflora, unas cápsulas de pasiflora, por ejemplo, sí, esas cápsulas me van a relajar. A lo mejor estoy muy nervioso y en lugar de una necesito tomarme 2 juntas. Y si me tomo 4 me voy a relajar más. Si yo me tomo un Valium, por poner un nombre comercial de todos conocidos, o el Tranquimanís de la Chona, me va a relajar también. Si me tomo 4 me voy a quedar frito y voy a estar durmiendo 24 horas. Me ejerce una acción, que esa acción es dosis dependiente. Cuanto más tome, más acción tengo. Con un medicamento homeopático o funciona o no funciona. Si yo me tomo un medicamento para el estrés, para la ansiedad, por poner un ejemplo, un sedatif, un nombre comercial, si yo estoy nervioso, a medida que me lo voy tomando me voy a ir calmando. Pero si yo estoy tranquilo y me hago una tortilla de ese medicamento, no me va a pasar absolutamente nada. Esa es la gran ventaja, sobre todo cuando estamos hablando de que los medicamentos pueden estar al alcance de los niños. Sí. Si un niño coge un blister de sedatif y se lo toma entero, no le va a pasar absolutamente nada. No es lo mismo que coge un blister de Valium o un blister de Tranquimanís de la Chona. Ahí está. Esa es la gran diferencia entre fármacos, incluso entre productos naturales. La fitoterapia ejerce una acción y la homeopatía despierta una reacción en el organismo. De ahí que la forma de tomarlo, la gente que haya tomado homeopatía sabe que es muy distinta a un medicamento incluso fitoterápico. Hoy en día tenemos unas formulaciones galénicas en fitoterapia que son muy cómodas, son muy parecidas a la química convencional. Te puedes tomar 1 al día o 2 al día porque son cápsulas de acción retardada con un extracto seco muy potente que con una toma al día es más que suficiente. Porque poco a poco durante todo el día está liberando ese activo. Está liberando ese principio activo. En el caso de la homeopatía eso no tiene sentido, precisamente porque lo que necesita es despertar una reacción en el organismo. Y entonces, cuanto más aguda sea la crisis, más frecuente hay que tomar el medicamento. Hay medicamentos. Pero este medicamento por parte de la homeopatía, entonces lo que hace, estás hablando de despertar el organismo. Estamos hablando una pastilla química va directamente y te lo quita. Exacto. A través de la homeopatía me estás contando que es como que tu propio organismo, esto simplemente te ayudaría a que tú reaccionaras. Exacto, a reequilibrarlo. Si entendemos como la enfermedad como un trastorno de equilibrio. El cuerpo es maravilloso. El cuerpo tiene una fisiología fantástica, tiene un estado de equilibrio brutal, tiene unos mecanismos de control que son realmente admirables. Sí. Como para que no se puede, complicado sería hacer a mano
un sistema fisiológico como el nuestro que ya nos viene dado. Entonces, ¿por qué enfermamos? Buena pregunta. Pues enfermamos porque hay algo que nos causa un desequilibrio en ese equilibrio que tenemos. Sí, que nuestro estado natural por naturaleza estamos equilibrados. Exacto. Yo veo nuestro cuerpo como un motor. Exacto. Como te falle un poco de aceite, te va a molestar, no sé, una rodilla. Exacto. Por ejemplo. Sí, es eso. ¿No? El engranaje, ¿no?, de todas las piezas del motor. Basta que falle uno para que el resto vaya. Eso, así un poco más o menos a grosso modo es eso, ¿no? Entonces, la diferencia es que en un fármaco de síntesis o en un fármaco de plantas medicinales o en un suplemento vitamínico, ese producto ejerce una acción, es como si viniera el mecánico de fuera a cambiarte una biela o a cambiarte una correa de distribución, mientras que en la homeopatía lo que hace es que el propio fármaco despierta la respuesta. La piecita que a lo mejor se termina de esa biela que está bailando, ¿por qué no? Se termina de ajustar ella sola para continuar funcionando como tiene que funcionar. Por supuesto, esto es mucho más complejo y requiere que haya un profesional detrás, que haya una anamnesis muy concreta y haya una historia clínica muy concreta y haya una forma de tomar esa medicación también muy concreta, diferenciada de otro tipo de fármacos. Entonces no se puede mezclar, como decimos, churras con merinas. Hay que cada herramienta terapéutica tiene su funcionamiento y tiene su forma. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. No se puede tomar una homeopatía como si estuviese tomando un ibuprofeno, porque no le va a funcionar. Claro. Pero es una realidad. Entonces hay que valorar primero la patología, los síntomas, y segundo, si esos síntomas son agudos, son crónicos, que dependerá, de ahí dependerá la forma de tomarse el medicamento, de una forma o de otra. Eso es. Bueno, tenemos, a ver, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Si la historia de la farmacia empezó como plantas, las cuales se siguen usando de base, entiendo por qué nos dan tanta... ¿Por qué nos dan? O sea, no entiendo por qué nos dan tanta química. Si no procede esta pregunta por la sección, puede esperar. Gracias. No, lo de la opinión, era el aspecto de la opinión con lo que yo decía, pero sí, yo creo que esta pregunta sí procede, ¿no? Sí, procede. Además, me gusta mucho que se hagan preguntas de ese estilo. Las plantas medicinales hoy en día están, si tenemos en cuenta los medicamentos convencionales, los medicamentos que, como suelo decir, están en cajonera, lo que se receta en el centro guardamos. De salud. Exacto. No, lo que me refiero es lo clásico, lo ortodoxo, lo que mandan del centro de salud, la medicina convencional, la química, ¿vale? Dentro del mundo de la farmacia clásica. Por eso, en la presentación, yo soy especialista en plantas medicinales como farmacéutico. Dentro de las diferentes orientaciones que tiene la carrera y las opciones de salidas que tiene la carrera, éramos una minoría, es verdad. La mayoría se decantaban hacia la bioquímica, hacia la farmacia hospitalaria, hacia la farmacia galénica, las químicas farmacéuticas, que es maravillosa, que es una magia, es ver cómo funciona, cómo se puede prever justamente lo que me estabas preguntando antes, hacia dónde va cada fármaco. Es impresionante viéndolo en ecuaciones prácticamente sobre el papel, ¿no? Es muy curioso y es casi mágico, ¿no? Pues éramos un pequeño grupito, ¿no?, de hippies que estábamos ahí dedicados a las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente una tercera parte de los fármacos convencionales, de lo que entendemos, vuelvo a repetir, por la farmacia clásica, están constituidos directa o indirectamente por plantas medicinales. Que esta persona que nos hace esta pregunta, este oyente, que nos pregunta que por qué nos dan tanta química, dentro de la química que nos dan, posiblemente nos den algo que lleve en todo o en parte plantas medicinales, camuflado
con el cupón precinto de la Seguridad Social. Por poner un ejemplo, los benotónicos, los productos para la circulación que hace unos años se retiraron de la Seguridad Social, mayormente son extractos vegetales. Mayormente. El Tanaquene famoso, que es un extracto de ginkgo biloba que funciona de maravilla y se continúa dando en personas mayores para el riego cerebral, no es más que eso. O sea, un extracto hidroalcohólico de una planta medicinal, de un árbol, del ginkgo biloba. Maravilloso. Y no solo en patologías menores. Recordemos que la vincristina y la vinblastina son extractos que se utilizan como antitumorales para el linfoma no Hodgkin. Y el taxol continúa siendo un extracto de la corteza del árbol de tejo que se continúa utilizando y se sigue utilizando en quimioterapia. O sea, medicamentos muy potentes y medicamentos para patologías menores. De todo el mundo es conocido la buscapina. Sí. Pues la buscapina es un derivado de un extracto vegetal. La buscapina se coge la escopolamina, que es un extracto directo de la planta, se le hace un cambio químico, hay una semisíntesis que se llama, que es añadir, en este caso es un bloqueador de los efectos adversos que pueda tener la escopolamina en el organismo. Pero sí nos permite que los efectos beneficiosos sucedan. Simplemente es lo que se llama una semisíntesis, es utilizar las ventajas de lo que tiene hecha la planta y vamos a inutilizar o a bloquear aquello que no nos interesa. Con lo cual, sí todavía tenemos muchas plantas dentro de la farmacia clásica. Imagínate. Y entre otras cosas también sí voy a contestar también a este radioyente que hay una cuestión económica. Lógicamente, cuando un paracetamol en la calle nos cuesta 65 céntimos la caja de 20 comprimidos de 500 miligramos, eso no hay planta medicinal que lo pueda superar. Lógicamente, los fármacos de síntesis son infinitamente más económicos. Hombre, porque como a granel, ¿no? Claro, es mucho más barato. Hay más que suficiente. Claro. Las plantas son contadas. Claro, ¿no? piensa que el laboratorio que fabrica la buscapina tiene latifundios en Australia y en Brasil de plantas, mientras que en un laboratorio donde se esté sintetizando omeprazol, por ejemplo, están en una planta de a lo mejor 50 metros cuadrados, claro, por decir algo. Sí. Quiero decir que están en una planta relativamente pequeña y de ahí hace que el omeprazol en la calle, el de 20 miligramos, esté a 2,33 más o menos de venta público y, lógicamente, un extracto de planta medicinal esté mucho más caro. Gonzalo, Jordi, se nos ha ido el tiempo. Se nos va el tiempo. Sí, pero se nos ha ido y más del que teníamos previsto. Sí, la verdad que sí. Pero es un placer estar aquí hablando de estos temas. La verdad que es muy interesante, me encanta, me gusta y espero y veo que a los oyentes y televidentes también les ha gustado. No se preocupen, el próximo jueves otra vez vuelve a estar. Otra vez estaremos aquí en nuestros estudios. Y hablando de temas más concretos. Sí, hombre, hoy hemos hecho un poquito... Una presentación. Ahí está, era el primero. Hoy hemos roto un poquito. El hielo, claro que ahí sí. Ahí está. Claro que sí. ¿Algo más que comentarnos, Jordi? ¿O se te queda algo a lo mejor que querías decirle a los oyentes antes de marcharnos? No, simplemente recordarle a los oyentes lo que ya he dicho antes, que cualquier duda que acerca de los fármacos, contacten con su farmacéutico de confianza, que vayan a su farmacia, que están ahí con voluntad de servicio, que todos los profesionales sanitarios tenemos voluntad de servicio, con lo cual cualquier duda, cualquier temor, cualquier pregunta que tengan, que se acerquen a su farmacéutico de confianza. Si lo tienen, fantástico. Si no, nos encuentran aquí, en Los Secretos de Gonzalo, donde tienen un farmacéutico a su disposición. Exacto. Jordi Gonzalo, farmacéutico, naturópata, especialista en productos naturales y máster en biotecnología vegetal.
Esto también, acuérdate que nos vas a tener que explicar, ¿eh? Será un placer. Lo que en una hora quizás no me dé tiempo. Ahí está, pero bueno, tranquilo, tenemos horas. Sí, tenemos horas. Acabas de comenzar en este batiburrillo. Claro que sí, tenemos tiempo. Con esta sección de los secretos de Gonzalo. Tu número de teléfono, tu Facebook, no sé, ¿dónde podemos localizarte? Nos pueden encontrar en Facebook directamente Los Secretos de Gonzalo. El número de teléfono es 667 60 60 00. Repito. ¿Repite? 667 60 60 00. Y el correo electrónico lossecretosdegonzalo@gmail.com. Los secretos, oye, muy fácil, no Muy van a tener fácil. pérdida. Los secretos de Gonzalo@gmail.com y si no también a través del Facebook A través como del Facebook. Los secretos de Gonzalo. Exacto. Ahí nos encontrarán y estaré encantado de atender cualquier petición, sugerencia o duda. De acuerdo, de todas formas, el próximo jueves nuevamente en este batiburrillo. Aquí ¿vale? estaremos. Saludos, Gonzalo, buen fin de semana. Buen fin de semana.